Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 37, como tenéis en los boletines. Os invito a que tengáis también el boletín delante. Hoy no voy a utilizar la pizarra por razones obvias. No voy a poder utilizar la pizarra, así que tenéis el boletín. Amén. Capítulo 37 de Génesis. Vamos a leer los versículos 10 y 11. ¿Lo podemos leer todos juntos? Capítulo 37, 10 y 11. Dice así la palabra. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Hoy es una palabra importante a través de las palabras que estamos recibiendo durante estas semanas de atrás, ¿verdad? Es una palabra que tenemos que continuar. La pregunta que tenemos que estar viendo, que tenemos que estar haciéndonos es, como remanentes que somos escogidos de parte de Dios para esta época, ¿qué debemos de estar viendo? ¿Cómo debemos de ver? Y hoy vamos a hablar, como el texto nos indicaba, vamos a ver sobre José. ¿Qué debo de ver? ¿Dónde tengo que poner mis ojos? ¿Qué tipo de fuerza necesito? ¿Qué tipo de poder? Porque esto es algo importante que tenemos que estar viendo en nuestra vida. ¿Qué debemos de ver? ¿Qué ven nuestros ojos a nuestro alrededor? En esta época tan importante yo tengo que ver y entender esto. ¿Qué es lo primero que vio José? ¿Qué es lo que vieron también los hermanos de José? ¿Por qué es la diferencia entre unos y otros? ¿Por qué la diferencia entre José y los hermanos de José? Yo tengo que ver y entender esto porque venimos y el Señor nos viene hablando, nos viene mostrando que tenemos que tomar determinaciones. Y en base a las determinaciones tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? La semana pasada veíamos y decíamos esto. Podemos tomar muchas determinaciones, pero si yo no decido nada, nada va a pasar, aunque yo haya tomado una buena determinación. Pero si dentro de ella no tomo decisiones, voy a fracasar. Ahora, yo tengo que estar viendo qué cosas me impiden estar tomando las decisiones correctas en mi vida. Y vemos que cada día tomamos decisiones. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué no tomamos las decisiones correctas? Yo tengo que ver los hermanos de José que no pudieron ver esto. No tuvieron los ojos correctos para ver lo que José sí estaba viendo. La palabra que Dios le había dado a través de ese sueño. Y José vio correctamente esa palabra. Pero los hermanos de José solo se preocupaban de las cosas naturales, las cosas carnales. Solamente se preocupaban de las cosas que iban a comer. ¿En qué vamos a comer? ¿En qué nos vamos a gastar el dinero? ¿Dónde vamos a invertir lo que tenemos? ¿Cómo vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? No es malo. En realidad no es malo ver en qué vamos a comer. No es malo tampoco en qué vamos a vestirnos. Pero no vieron las cosas que debían de haber visto desde un principio. No entendieron lo que realmente era importante. No vieron la realidad correctamente. ¿Qué tenemos que ver como remanentes? Como remanente lo que tengo que ver es mi propia realidad. Tengo que verme a mí mismo. Tengo que ver mi realidad, pero tengo que verlo correctamente. Tengo que verlo de forma correcta, porque si no, voy a fracasar. Si no, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver con unos ojos naturales, como vieron los hermanos de José. Van a ver los problemas. ¿Qué es lo que vamos a empezar a ver? Que todos tenemos problemas. ¿O quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas. Tengo que ver los verdaderos problemas. Y tenemos que ver que José, lo primero que empezó a ver es que los problemas empezaron, curiosamente, dentro de su propia familia, dentro de su propia casa. Parece extraño, pero la realidad nos dice que no es tan extraño. Que los verdaderos problemas empiezan en el hogar. Que los primeros problemas empiezan en mi familia, entre los esposos. Que los verdaderos problemas empiezan
entre padres, entre hijos, entre hermanos. Los verdaderos problemas están ahí. Si yo no veo correctamente, entonces voy a desalentarme. Voy a empezar a sufrir. Voy a empezar a enfadarme conmigo mismo. Voy a empezar a agobiarme en mi propia casa, con mi propia familia. Por eso, como remanentes, debemos de empezar a ver con ojos correctos las circunstancias y ver con ojos correctos también los problemas. Como José hizo viendo a sus hermanos, que vemos las Escrituras, los hermanos le tenían manía, le tenían celos, hasta el punto que le querían matar, que lo quisieron llevar hasta sus últimas consecuencias, hasta la misma muerte. ¿Qué ocurre cuando esto pasa? Lo que empieza a ocurrir ante los problemas de la línea familiar es que esto empieza a crear heridas en mi vida. Empezamos a tener heridas. Si yo no veo correctamente, estas circunstancias acarrean heridas. Y no entiendo qué es la razón por la cual Dios me ha llamado para traer sanidad precisamente a estas heridas. Pero si yo no veo correctamente, me voy a quedar con, ¡jo, qué malos son mis hermanos! Que me quieren matar. Ya no les voy a hablar más. Si yo no veo correctamente, voy a quedarme con la herida y voy a quedarme dolorido de tal manera que no es solamente una herida, sino que esa herida no entendemos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, que llega hasta mi propia alma, hasta mi propio espíritu. La herida llega hasta tal punto que llega a afectarme, que eso se queda como un sistema, que no solamente se queda ahí, sino que se establecen sistemas dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras almas, que cuando afrontamos situaciones familiares o similares, las heridas lo único que ocurren es que siguen creciendo más y más. ¿Por qué? Porque está en mi corazón. Y llega un momento que parece que no pasa nada, que no ocurre nada, parece que, bueno, el tiempo todo lo olvida, parece que el tiempo todo lo sana, y parece que está bien, tengo una herida, pero bueno, ya pasará, ya se sanará por sí sola. ¿Qué ocurre? Que llegará un momento en que una circunstancia similar va a llegar a tu vida y lo que parecía que estaba apagado, que parecía que estaba solventado, de pronto, sin saber cómo ni por qué, estalla. ¿Por qué ocurre eso? Pero ¿por qué fulanito, menganito, cariño? ¿Por qué estallas de esa manera? Por si al fin y al cabo no tiene importancia. Claro que a lo mejor en ese momento no tiene importancia, pero es un sistema que está establecido en mi vida. Es un sistema que ha llegado hasta mi alma. Es un sistema que ha llegado a lo más profundo de mi ser hasta tal punto que eso está provocando un retraso en mi vida espiritual. Está trayendo un retraso en todas las cuestiones espirituales de mi vida. Puede ser que físicamente crecemos, que nuestro conocimiento puede crecer, que tenemos más conocimientos de la Biblia, que podemos aprender más textos bíblicos. Pero como tenemos heridas, cuando ocurre un percance enseguida, sale nuestra herida, sale nuestra realidad espiritual, sale esa realidad que está ahí, que todavía no está sanada. Y cuando parece que todo va bien, cuando parece que todo está, ¡ay, qué bien! Parece que todo va bien, parece que esta semana todo fluye. De pronto llega el diablo y no hace nada más que poner el dedito en tu herida y de pronto todo se desmorona, todo cae, todo se cae. Porque son problemas espirituales. Una herida no sanada que permanece en nuestro corazón, que permanece en nuestro espíritu, es lo que llamamos un problema espiritual. Un problema espiritual que queda encerrado en nuestra vida, que no podemos superar y que además está creando hábitos en nosotros, malos hábitos. Crean hábitos que en nuestra vida, por causa de nuestras heridas, están formando. Y todas estas cosas, los problemas, las heridas, nuestros malos hábitos, no es ni más ni menos que es lo que Satanás, al cual no vemos con nuestros ojos, quedamos atrapados en sus engaños y en sus mentiras. Es lo que utiliza el diablo para tenernos atados. Por eso nosotros como remanentes debemos de ver esta realidad. Porque el diablo lo que primero va a hacer es precisamente con nosotros, los remanentes, tenernos atados, engañados, con estos malos hábitos basados en nuestras heridas y basados en nuestros problemas.
Es lo que el diablo utiliza en nuestra vida. Por eso José, que sabía esto, no quiso permanecer atado ante ello. Él sabía que tenía que salvar no solamente su vida, tenía que salvar a su generación, tenía que salvar a todo el pueblo. Era no solamente él ni su vida, era toda la generación. Él no se quedaba solamente con sí mismo, sino que él decidió no ser engañado por Satanás. Él decidió no quedar engañado por el diablo. Decidió no quedar engañado por las heridas de los problemas que surgieron en su familia, con sus hermanos. Él decidió esto. Ahora, ¿cómo él trató de sanar sus heridas? Porque dolor le provocaría, daño le produjo. Es decir, no estamos hablando de alguien insensible, no estamos hablando de alguien que no tenga su corazoncito. Claro que tenía su corazoncito y tendría sus sentimientos que quedaron golpeados por las circunstancias de su hermano. Claro que sería herido, claro que le provocaría, supongo que le provocaría dolor que sus hermanos, 10 hermanos, le tuvieran tanto odio y que su padre no le creyera. Seguramente provocó heridas, pero ¿qué es lo que José vio por encima de todo esto? Él vio cosas importantes, cosas que hoy también nosotros debemos de estar viendo por encima de cualquier otra cosa. Tengo que estar viendo con la realidad, no de lo que ven mis ojos físicos, que ahí es donde nos podemos quedar heridos, dañados, desesperanzados, angustiados, sino yo tengo que ver correctamente. ¿Qué es lo que vio José? José vio el pacto, José vio el evangelio por encima de todas las cosas. ¿Él qué es lo que vio? Él vio el pacto, no solamente que él recibió, él vio el pacto de José, pero vio sobre todo el pacto de su padre Jacob, el pacto que su padre le había traspasado a su vez de su abuelo, de su padre, el padre del padre de Jacob, es decir, de José, es decir, el abuelo Isaac. Y a su vez, él vio y recibió la palabra que recibió de su bisabuelo Abraham. José sabía por cuanto tanto de Abraham, Isaac y Jacob, él había recibido la palabra y el pacto del evangelio. José entendió el significado del pacto que recibió de sus antepasados. Al igual que Timoteo, cuando Pablo le habla, este evangelio que te habló ya desde tu abuela Esther, ya te estaba hablando, Ruth, perdón. Tu abuela que te habló desde tu niñez de este mensaje. José había entendido y había escuchado las palabras de sus abuelos y de sus abuelos y de su padre. Génesis 3, el problema espiritual. Él sabía y entendía la causa del problema del ser humano. Él entendió el problema también de las circunstancias familiares por cuanto sus antepasados, sus abuelos y bisabuelos le habían hablado de Génesis 6, el problema de Noé. Él había conocido y sabía el problema de Génesis 11, la Torre de Babel, que el hombre quiere alcanzar a Dios por sí mismo y por sus propias fuerzas. Pero él había entendido que Abraham, su bisabuelo, había sido llamado y escogido con un pacto eterno, que a través de él, sus descendientes, vendría la respuesta para todo problema. Y él sabía esta palabra y entendió esta palabra que había sido dado a su bisabuelo y había sido transmitido de generación a generación. Mientras que sus hermanos solamente se preocuparon, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué nos vamos a vestir hoy? José entendió algo tan importante que los demás no entendieron. Y él recibió este pacto a través del sueño que había recibido. Y él comprendió esta palabra, una palabra sorprendente, tremendamente sorprendente. Y José entendió esta maravilla de decir, ¿cómo es posible que a través de mis ascendientes, que a través de mi bisabuelo y mi abuelo, esta palabra ha llegado a mi línea familiar? Tan importante que ha llegado a mi hogar, a mi familia. Se quedó sorprendido. ¿Cómo es posible? Dios nos ha llamado a mi familia para ser transmisores de este mensaje. Cosa más grandiosa todavía. José entendió
No es solamente a través de mi familia, porque mis hermanos son torpes, sino que me ha sido transmitido a mí personalmente. Yo he recibido esta gracia. Algo sorprendente, hermanos. Tienes que mirarlo desde esta manera y ver esta realidad. De entre todas las familias, Dios ha escogido mi familia. De entre todos los miembros de mi familia, de entre todos mis hermanos, Dios me escogió a mí. De entre toda mi familia, algo sorprendente, Dios me ha escogido a mí para dar esta palabra y para tener este pacto. Algo sorprendente que pasa de línea generacional, de familia en familia, de padres a hijos. ¿Esto qué hace? Nos llena de esperanza. A José le llenó de esperanza. Mi familia ha sido una familia escogida para recibir esta gracia. Y hay una bendición, es proceso para ello, que encontramos en Isaías 59, que quiero compartir con vosotros. En el capítulo 59 del libro de Isaías, versículo 21, el último del capítulo, y dice: este será mi pacto con ellos, dice Jehová. Este será el pacto que va a establecer y que establece con cada uno de sus hijos. Dice así: el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Desde ahora, para siempre. Esta es la palabra que le llenó de esperanza a José. Tu palabra nunca va a faltar de mi boca. Tu presencia nunca va a faltar de mi lado. Tu presencia va a estar conmigo siempre, en todo momento, a todo lugar donde yo vaya. No importa, porque es una palabra que tú has dado de generación en generación. Por eso tan importante entender las generaciones. Tan importante que entendamos el pacto de los remanentes. Tan importante que nosotros nos llenemos de esperanza. Porque cuando se desarrolla la esperanza, seremos capaces de superar la desesperación en la cual el mundo hoy en día se encuentra. José, que se convirtió en esclavo, no desesperó por ello. Sabía la palabra y el pacto que Dios le había dado. Él estaba seguro del pacto que Dios le había dado y que había puesto en él, y sabía que no era solamente sobre él, sino que era sobre él, sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. Y él pudo entender: mi vida no puede terminar aquí por causa, no mía, sino del pacto que Dios ha dado a mi familia, por el pacto que Dios ha puesto en mí, por el pacto que va a seguir sobre mis hijos y sobre los hijos de mis hijos. Él tenía la seguridad sobre este pacto, tenía la seguridad de este evangelio, tenía la seguridad de esta palabra que Dios le había dado. Por tanto, Dios lo bendijo grandemente, porque Él tomó este evangelio, Él tomó este pacto, lo creyó, esperanza contra desesperanza, y lo tomó y lo asumió. Potifar llamó a José y de ser un esclavo le puso a cargo de todas sus posesiones. José, tú eres tan importante que Dios está contigo, es una evidencia. El mundo lo ve, lo comprende. Los gentiles, los no creyentes, ven que hay una bendición especial en los hijos de Dios. ¿Cuánto debió de alegrarse José? Por causa de José, Dios incluso bendijo los campos, los negocios de este hombre, Potifar. Mientras que José trabajaba con diligencia, hubo otro incidente importante. O una mujer se mete en el camino. La mujer de Potifar sigue tentándolo continuamente. Sigue intentando tentarlo. Y por eso José fue enviado a prisión. Fue enviado a la cárcel injustamente. ¿Cómo es posible que suceda esto? José fue una víctima de todas las circunstancias, de los errores de los demás.
Él fue una víctima de violencia familiar. Sus hermanos quieren matarlo. De violencia sexual. Continuamente es una persona que es asediada. Hoy en día en España esto es un delito. Pero fue tentado continuamente, asediado continuamente. Encima luego sufre la violencia del poder establecido. Tú eres un esclavo, el dueño siempre tiene razón sobre el esclavo. El poderoso siempre puede pisar al débil. Tiene esta violencia de poder, esa violencia política, esa violencia de que le lleva a caer en cadena perpetua, en prisión. Vas a ir a la cárcel toda tu vida, injustamente. Una persona ordinaria, normal, se hubiera suicidado, se hubiera muerto de los disgustos, hubiera fallecido por tanta contrariedad en su vida, por tanta oposición, por tanto dolor, por tanto sufrimiento. ¿Cómo sobrevivió José? ¿Cómo pudo sobrevivir? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué ocurren estas cosas? Si solamente miramos esto, si nos quedamos simplemente con estos ojos naturales, si solamente vemos las circunstancias del momento, no tienes más remedio que deprimirte. Por eso decimos una persona que está en el mundo, que no tiene esperanza, no tiene más remedio que pensar incluso en el suicidio. No les queda más remedio incluso que pensar en delinquir, en robar, en asesinar, en matar, hasta la violencia última y máxima, llegar a matarse a sí mismo y matar a sus seres queridos para que dejen de sufrir también. Se han dado casos y se dan casos. Pero cuando una persona tiene el pacto de Cristo, si tiene esta palabra del Evangelio, no caeremos nunca en el desaliento, nunca caeremos en la preocupación, porque vamos a recibir respuestas en todas las áreas. Cuando nuestras heridas son sanadas por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de poner nuestros ojos, no en las circunstancias humanas puntuales del momento, sino de poner nuestros ojos en el pacto y en el Evangelio de Cristo, de poner nuestros ojos en la palabra que Dios me ha dado, en el Evangelio que ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón. Cuando yo miro con ojos de Evangelio, no con los ojos naturales. Porque cuando yo miro el Evangelio no te desalientas por la realidad, te mantienes en el pacto, la palabra que Dios ha dado. ¿Cómo podemos mantenernos en ese pacto a través de las circunstancias? ¿Cómo podemos mantenernos en esa palabra? Tenemos que mirar los acontecimientos y los hechos, hay que mirarlos de cerca. No estés desalentado debido a vuestro esposo o a vuestra esposa, a vuestros padres o a vuestros hijos. No estéis desalentados por ello, comprende. Llega a analizar en tu mente que quizás tu esposa o tu esposo son de esta manera simplemente porque no tienen evangelio. ¿Por qué a veces las personas que hay a nuestro alrededor obran de esa misma manera? ¿Por qué a veces son las personas tan raras? ¿Por qué los compañeros de trabajo son a veces tan odiosos? ¿Por qué a veces nos dicen, tratan de ser como son y nos tratan de hacer males? Por no decir expresiones más. Simplemente tenemos que entender, no tienen a Cristo, no tienen este evangelio. Están engañados por Satanás todavía. A veces yo recuerdo, decían, ay, pero ¿por qué ese diácono hace esa cosa? Algún miembro de iglesia me venía y me decía, pero no es normal. Yo decía, pues imagínate que siendo diácono y teniendo a Cristo en el corazón es así, imagínate si no lo tuviera. Es decir, la obra que Cristo ya ha hecho y todavía le faltan cosas por hacer. Eso significa que todavía Cristo, el Evangelio, está obrando en esa persona. Significa todavía no ha terminado el proceso. Imagínate solamente cómo era antes de conocer a Cristo. Imagínate. A mí algunas personas me vienen y me dicen, cuando yo les digo es que yo soy muy tímido, y algunos me miran y dicen, ¿tú tímido de qué? Digo, yo soy muy tímido. Yo en mi pasado, antes de conocer a Cristo, y mi esposa está aquí, lo puede atestiguar, yo soy muy tímido, mucho. Iba en el metro y yo no me podía sentar. Si veía un asiento, por el hecho de ir al asiento de enfrente, que la gente me viera ir andando al asiento, no me movía. Digo, no, me quedo aquí quieto, pasando inadvertido, que nadie me vea. Y si eso de sentarte en un asiento y si había una chica enfrente, yo no me sentaba, me daba vergüenza.
¿Y si la chica me mira? ¡Qué vergüenza! Y no me sentaba. Ah, pero pastor, ¿tú eres tan tranquilo? Digo, yo soy tranquilo ahora quizás. Quien lo puede decir es a mi esposa. Pero yo te digo, en el pasado yo no era nada tranquilo ni nada pacífico. Yo era muy violento en mi vida pasada. Era muy violento antes de conocer a Cristo. Se lo digan a las puertas que rompí y a los enchufes de la luz que rompí a base de puñetazos y cosas de esas cuando me enfadaba. Ahora, por causa de Cristo, Dios obró grandemente. Dios obra. Que todavía nos faltan cosas. Claro que todavía nos faltan cosas. Significa Dios sigue obrando en nuestras vidas. Significa que Dios está ahí obrando. No te desalientes, por lo tanto. Dios está obrando en tu vida. La palabra que Dios nos dio sigue obrando al día de hoy. Mira los hechos de cerca. No te quedes con las circunstancias puntuales de las personas que todavía están en proceso. Yo todavía digo, no he alcanzado la meta, pero prosigo. Todavía me quedan muchas cosas por limar de mi vida. Prosigo a la meta. Todavía quedan, pero Dios ha hecho cosas. ¿Qué significa? Hermano, no estés engañado por ti mismo, por tus circunstancias, por tu persona. No estés engañado, no te derrumbes, aunque falles en tus estudios. No te desanimes, aunque salga mal algo. Solamente esperan en el Evangelio, espera en Cristo. Ten la esperanza. Todavía quedan cosas por hacer en nuestras vidas. No estés engañado por tus circunstancias. Porque ¿a quién atacará Satanás? ¿A quién va a atacar a Satanás? Sin lugar a dudas, él siempre va a atacar a los remanentes, porque son aquellos que permanecen con el Evangelio. ¿A quién iba a atacar Satanás? ¿A los hermanos de José o a José? ¿A quién va a atacar Satanás? Si los hermanos de José no tienen Evangelio, no entendían, ya tenían lo suyo, ¿para qué les va a atacar Satanás? ¿Para qué va a tratar de impedirles? Si ya están perdidos, si ya están desorientados, si ya están engañados, si no han entendido. ¿A quién van a ir? A los remanentes. Por eso, si cada uno de nosotros estamos arraigados a la cruz de Cristo, que trae toda sanidad a través de su sangre, no tenemos que estar desalentados en nada. Todos nuestros problemas entonces desaparecerán. No solamente los nuestros, los de nuestros hijos también, que su sangre también está sobre ellos por causa de la maldición nuestra. Recordemos la palabra del mensaje del domingo pasado. ¿Qué es lo que dijo la gente cuando iban a crucificar a Jesús? Crucifícales, crucifícale, que muera. Pero este hombre es inocente, su sangre, que su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Somos nosotros, pero tenemos que ver nuestras generaciones. Hay veces que nosotros lloramos por nosotros mismos, nos vemos, nos creemos que somos los protagonistas, y es verdad, pero detrás de nosotros viene la siguiente generación, nuestros hijos. Y Jesús, cuando iba al Gólgota, la semana pasada nos decía, Lucas 23, 28, no lloréis por mí, no lloréis por mí, llorad por vuestros hijos. No lloréis por mí. Hacedlo por vuestros hijos, para que el pacto pase de una generación a otra, que se cumpla la palabra que Jesús, que Dios mismo nos dio, la palabra que Él mismo se comprometió. La palabra no faltará de tu boca nunca. El pacto siempre estará contigo, pero además de contigo, con tus hijos. Yo tengo que ser el trampolín para mis hijos, para los remanentes, para la siguiente generación. Se nos han a veces olvidado las evidencias que hemos tenido en nuestra vida. Se nos olvidan. Como decía Jeremías, ¿de qué mina nos has sacado? ¿De qué lugar nos has extraído? ¿De qué cantera nos has arrancado? Se nos ha olvidado la obra que Cristo ha hecho en nosotros. A veces se nos olvidan las bendiciones que ya Dios nos ha dado. Hay veces que no recordamos, a veces porque no hacemos bien nuestro diario de oración y no lo tenemos escrito, pero se nos olvidan todas las respuestas que Dios nos ha dado, todas las evidencias que hemos tenido en nuestra vida. Pero llega un problema hoy, sale la herida que no está sanada y todo se nos ha olvidado.
Todo se nos olvida. ¿Cuántas respuestas no nos ha dado Dios en nuestra vida? ¿Cuántas? Se nos olvida de tal manera que incluso se nos olvida esperar la palabra en oración. Se nos olvida estar esperando en la oración y solamente tenemos que orar un poquito, entendiendo el Evangelio y aferrándonos al pacto. José era lo único que tenía. Hay momentos en la vida que solamente vamos a tener una cosa. Hay momentos puntuales en la vida de una persona que solamente vamos a tener una cosa porque nos vamos a encontrar solos, posiblemente desamparados, donde quizás a lo mejor nadie nos mire, donde quizás no haya ninguna mano amiga cerca de nosotros. Podemos figurarnos una situación semejante a la de José en una cárcel, que no es una cárcel física en estos momentos de lo que hablo, sino una cárcel de soledad, donde quizás a lo mejor nos encontremos solos porque todo lo que haya a nuestro alrededor sea adversidad o contrariedad o enemigos. Es posible que nos encontremos en esa especie de cárcel donde no veamos nada. Y en ese momento solamente tendremos una cosa, una palabra que Dios nos haya dado, el pacto que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y lo único que vamos a tener va a ser poder orar con esa palabra que Dios nos dio, aferrarnos a la palabra que Dios nos ha dado. Hay momentos en la vida donde quizás no vemos más allá del hoy, pero que sí que tenemos una cosa que Dios nos ha dado, una palabra. Una palabra. La palabra de Isaías 59:21 es una palabra que Dios me dio hace muchos años. Y que yo me aferro a esa palabra cuando hablo de mis hijos, o veo a mis hijos, yo sé. Cuando hablo de mis nietos, yo sé que esta palabra ha sido una palabra que Dios nos ha dado. Entonces no importa lo que hoy pueda mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, pueda estar pasando. Porque es una palabra que Dios me dio. No veo nada con mis circunstancias, pero yo quiero ver con los ojos espirituales. Yo quiero ver con la palabra que Dios me ha dado, con el Evangelio y el pacto, que es un compromiso, es una palabra, un contrato que Dios ha hecho conmigo. Y yo tengo esa palabra. Y cuando veo circunstancias puntuales en la congregación, en la iglesia, yo me cojo a una palabra que Dios me dio y que yo cogí como un pacto, que yo cogí como un contrato que Dios me dio. Este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Será. Esa palabra quedó grabada en mi corazón. Será predicado. Me liberé, porque no era que yo iba a hacerlo, sino que Él lo haría. Será predicado, significa que Él lo va a hacer. Jesús, que es Dios mismo. Y Dios cuando obra simplemente tiene que decir una palabra. Y Dios obra solamente con una palabra. Así creó los cielos y la tierra. Y cuando vio que todo estaba en desorden, en oscuridad, en caos, Dios simplemente tuvo que decir una palabra. Hágase la luz. Hágase. Solamente de una palabra. Y con una palabra, la luz se hizo. No tuvo que hacer un juego de manos. Los magos cuando veis en televisión tienen que hacer movimientos, utilizan cartas, utilizan esto, lo otro. Simplemente, hágase una palabra. Cuando yo escuché este mensaje, esta palabra, será, yo entendí, es Dios mismo quien está diciéndolo. Es Dios mismo quien ha dado una palabra. Por lo tanto, Dios mismo cumplirá esta palabra y Dios lo hará. Por lo tanto, yo no quiero salirme de esta palabra. Yo lo tomé como un contrato delante de Dios. Señor, no me moveré de este evangelio. Señor, no me moveré de este pacto. Señor, no me moveré de esta escritura que tú me has dado. Tú harás que este mensaje llegue hasta lo último de la tierra. ¿Cómo? No lo sé. No lo sé cómo. ¿Cuándo? Tampoco lo sé. Pero sé que es un pacto que ha sido dado. Es un contrato que ha sido rubricado por Dios mismo a través de la sangre de Cristo. Simplemente lo creo. Simplemente lo espero. Simplemente me esperanzo.
Me lleno de esperanza de ver, aun contra toda desesperanza que pueda haber a mi alrededor. Yo me quedo con esta palabra. Yo me quedo con la palabra de Jesús. Hacer discípulos a todas las naciones, todas las culturas, todas las razas, todas las pieles, todos los colores. Hacer discípulos, porque yo estaré con vosotros. Yo me quedo con esta palabra y este contrato. Yo me quedo con esta escritura de la cual no pretendo moverme ni a derecha ni a izquierda, porque es lo único que tenemos, porque no podemos fiarnos de los que están a nuestro alrededor. No digo que ahora nos miremos con desconfianza los unos a los otros. Lo que digo es, yo no puedo poner mi confianza en una persona, por muy buena que sea, aunque sea mi esposa. Mi confianza no está puesta en mi esposa, mi esperanza no está puesta en mi esposa. Está puesta en la palabra que Dios me ha dado. No significa que desconfíe de ella, simplemente que mi confianza, mi esperanza está en Cristo, en la palabra que Cristo me ha dado. Allí es donde nosotros tenemos que poner nuestra esperanza y nuestra confianza, mirando a los demás con ojos espirituales. Pero mi esperanza está puesta solamente en Cristo. Por lo tanto, solamente tengo que orar sinceramente a Dios. Señor, danos la respuesta a esta palabra que me has dado. Señor, sigue dándome gracia. Que tu gracia no me falte. Que tu gracia esté conmigo todo tiempo y en todo momento. Aun a pesar de las situaciones, aun a pesar de las circunstancias, aun a pesar de las realidades que el mundo pueda ver. Yo quiero ver correctamente a mí mismo, verme como el poseedor de este pacto, verme como el transmisor de este evangelio, verme como aquel que a través de mí, mis hijos y mis nietos también van a ser los precursores de este evangelio. Y aunque invisible a mis ojos, aunque yo no lo pueda ver físicamente, yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que Dios está con nosotros. Yo sé que Él está. No me hace falta verlo. No me hace falta ver milagros. No me hace falta nada de eso. Solamente es ver con ojos espirituales, saber que Él está con nosotros. Las heridas que has recibido de las personas cercanas, que amas, tus familiares, todo eso será un trampolín, como lo fue para José. Tus heridas, las circunstancias, van a ser el trampolín que Dios utiliza y utilizará para llevarte al lugar que Dios tiene determinado para ti. Y te darás cuenta que tu problema fue una bendición, que la herida que te forjó era una bendición que Dios tenía para ti, que había que pasar por ahí para saltar en ese trampolín, para llegar al lugar donde Dios quería que José estuviera y que tú y yo hoy estemos también. Si no hubiese sido por los hermanos de José que le vendieron, nunca hubiera ido a casa de Potifar. Si la mujer de Potifar no se hubiera encaprichado de José, nunca estaría en la cárcel. Y si José no hubiera estado en la cárcel, nunca hubiera hablado con el copero ni hubiera hablado con el panadero. Nunca le hubieran llevado el testimonio a Faraón. Por lo tanto, José nunca hubiera llegado a ser gobernador de Egipto. Nunca se hubiera cumplido ese pacto en la vida de José. Por lo tanto, todo eso que él pasó fue necesario. Todo eso que él pasó fue el entrenamiento. Todo eso que él pasó no es ni más ni menos que el trampolín que Dios utilizó para llevarlo al lugar más alto. Yo puedo saltar con mis fuerzas, ahora muy poquito por cierto, pero si tuviera un trampolín, saltaría mucho más, ¿sí o no? Yo puedo saltar mucho con mis dos pies, pero si tuviera un trampolín, saltaría muchísimo más. Herida, problema, circunstancia, es mi trampolín. Tengo que ver con estos ojos. Tengo que ver mi realidad y mi circunstancia con estos ojos para no ser engañado por Satanás. Amén. Oremos.
Padre, en el nombre de Jesucristo, que todas nuestras familias, los problemas personales, Señor, se conviertan en nuestro título de oración. Señor, que las obras surjan cuando estemos orando con este pacto. Señor, que esta, que es la visión de la evangelización mundial, se esté cumpliendo en nuestras vidas. Que Mateo 24:14 se cumpla. Que Mateo 28, Señor, siga siendo una realidad en nuestras vidas. Que podamos estar, mientras tanto, sosteniéndonos en este pacto del cual hemos sido llamados y del cual somos, Señor, depositarios. Y no solamente para nosotros, Señor, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos, por cuanto tú, Señor, has dado esa palabra, que es la palabra que tú nos has puesto en nuestros labios, en nuestras bocas. Señor, no se acabarán con nosotros, Señor, sino que esa palabra continuará de generación en generación. Por eso, Padre, que tu palabra se cumpla hoy en nosotros, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén.